Ser podcast. Llevamos una semana negra de crímenes machistas. 6 vidas se han llevado por delante, 5 mujeres y un niño de 7 años, hijo de la mujer asesinada en Mallorca. 5 familias están pasando a estas horas por el impacto brutal de ver cómo una pareja o una expareja mata a tu madre, a tu hermana, a tu sobrina, a tu hija, a tu amiga. Familias rotas que tienen la obligación de recomponerse, de seguir adelante, de seguir denunciando y no perderse en un laberinto administrativo que sume dolor al dolor. Nuestros invitados de esta noche saben de qué estamos hablando y han aceptado contarnos cómo se empieza de nuevo cuando te acaban de destrozar la vida. Raquel Orantes, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Raquel, tú eras muy joven cuando tu padre, aunque sé que no merece que la llamemos así, cuando asesinó a tu madre, Ana Orantes. Pocos días antes ella había contado cómo era su vida con él. Bueno, pues me cogió sobre la pared, con los puños así. Me estuvo dando, todos los puñetazos me los daban las sienes. Me daba un puñetazo y me dejaba muerta. Es desgraciadamente una historia conocida, creo yo, en casi toda España. Estamos hablando del año 1997. Raquel, ¿os sentisteis solos cuando aquello ocurrió? Sí, y seguimos solos, sí. Nos sentimos tremendamente solos, desprotegidos y de espalda a políticos, a leyes y a todo. No hablamos solo de que os echaran una mano, solo lo emocional, que ya era importante en aquel momento. Habíais perdido a vuestra madre de una manera muy trágica y eres muy jóvenes, tú y tu hermano pequeño. 21 años y 19. Fíjate, sí. Hablamos también de algo tan sencillo, Raquel, como dónde dormir, porque tú no querías volver a la casa de tu madre. Ninguno de nosotros quería volver. En aquellos momentos vivía mi hermano de 19, yo de 21, y una sobrina de la que se había hecho cargo pues en ese momento mi hermana no se podía hacer cargo de su hija y era la nieta de mi madre, y la niña tenía 12 años, que fue también la que encontró la situación. O sea, que ya no solo te hablo de nosotros, sino de una niña de 12 años. Ya, y no queríais volver a casa y buscasteis, no. Os alojaron la gente que os quería, me imagino, ¿no? Nos arropamos entre los hermanos y el apoyo de amigos y vecinos y así tiramos adelante un día y otro hasta que pudimos valernos por nosotros mismos. Una tarea larga la que ha desempeñado a lo largo de su vida. Y en la que seguimos, Pepa. Y en la que sigues, lo sé bien, en la que sigues. Era el año 1997. Tenemos al teléfono también a un hombre que prefiere que no demos sus datos personales, no lo vamos a hacer, pero que sí está dispuesto a contarnos su historia. Él se ha convertido en el tutor de sus sobrinos porque el ex marido de su hermana la mató. También mató a su madre y después prendió fuego a la casa. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Pepa. Tú defines el asesinato de tu hermana y de tu madre como una onda expansiva que lo arrasa todo. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros momentos? Bueno, pues aquello fue impresionante, imposible de describir. Es un dolor tremendo que no te deja ni respirar y encima, además, pues eso, te una angustia tremenda al pensar, Dios mío, ¿qué les ha pasado, no? ¿Qué les habrá sucedido? Y en mi caso, pues, además, en ese momento estaban mis sobrinos, los hijos de mi hermana, y entonces tuvimos que hacer todo lo posible por protegerles a ellos, ¿no? Y a ver qué pasaba con ellos, cómo se enteraban y bueno. ¿Tú fuiste el encargado de decírselo a los niños? ¿Contaste con alguna ayuda profesional para abordar ese momento? ¿Qué edad tenían los pequeños, por cierto? Los niños tenían 12 y 8 años. Nos llevaron al hospital. Y bueno, pues nos dijeron, hay que llevarse a los niños del colegio, nos los vamos a llevar y alguien tiene que decírselo. Yo en ese momento, pues imagínate que pasa esto, acaban de matar a mi hermana, acaban de matar a mi madre y tienes que actuar ya. Yo ahí en ese momento decidí, pues ya está, los niños los voy a coger yo y como voy a ser yo voy a ser el que se lo voy a decir. No sé si se puede preparar a alguien para eso, ¿no? Cuando encima estás totalmente en shock y temblando.
pues nadie sabe. ¿Cómo se le dice a unos niños? Acaban de matar a tu madre y a tu abuela. Nadie sabe cómo hacerlo. Hubo psicólogos de urgencia, eso sí que es cierto, pero cómo se te puede preparar en un cuarto de hora, ¿no? Ya. Encima en el estado en el que te encuentras. Que te encuentras tú y ves alrededor, porque además pues me lo cuentan, ves cómo aparece mi hermana, mi otra hermana, cómo aparece mi padre, cómo mi hermana se lo dice a mi padre, cómo veo a hermanas de mi madre, cómo veo a una hermana de mi padre. Vas viendo pues, todo el mundo a tu alrededor destrozado y además que tienes que actuar, porque no puedes hundirte. Tienes que mirar, sobre todo en unos niños que acaban de perderlo todo. Y en este caso había sido su padre y encima pues había quemado y destrozado su vivienda y todos sus recuerdos materiales, ¿no? Raquel, ¿tú cuándo tuviste ayuda psicológica, cuando fuiste al psicólogo? Nada, es que estoy impresionada porque es como volver a recordarlo. Ya. Yo no quiero que lo paséis mal. Estamos tratando de explicar qué pasa en esos momentos, qué soledad se siente y qué deberíamos hacer como sociedad para aliviar ese momento. Te sientes perdido, desvalido, ves como, pues eso, como yo en mi caso, pues llego a casa y veo pues el despliegue que había allí de policía, de gente alrededor, gritando, llorando, no sabía qué pasaba, nadie sabía, no entienden muy bien y cómo van viniendo tus hermanos, tus tíos y vas siendo consciente, y no solo consciente, sino que luego no sabes cómo afrontar la vida sin tu referente, sin el vínculo más fuerte que habíamos tenido y que tendremos siempre, que es nuestra madre, porque bueno, él la verdad que es muy poquito ejercicio de padre, sino nada. ¿Tú no tuviste ayuda psicológica en aquel momento? No, ni ninguno de mis hermanos, ni siquiera en ese momento, ni siquiera para recetarnos una triste pastilla para dormir, para nada. O sea, nos vimos, ya te digo, apoyándonos entre los hermanos. Yo con el tiempo sí que he recurrido a ayuda psicológica porque no sabía, cada cierto tiempo mi sensación es hundirme en un pozo donde la única salida era explotar y llorar y llorar y llorar. Joaquín García Cazorla, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Joaquín es el hijo de Soledad Cazorla, la primera mujer fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer, y la familia de Soledad heredó ese compromiso y pusieron en marcha el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla para proteger a los niños y niñas huérfanas por violencia de género. Vosotros hacéis informes anuales y ¿qué os encontráis en esos informes? ¿Cómo están las familias? Sí, o sea, nosotros empezamos nuestra actividad con la idea de poder facilitar pequeñas ayudas de apoyo al estudio, refuerzo educativo y apoyo psicológico para los huérfanos de la violencia de género, que era un colectivo que preocupaba especialmente a mi madre en sus últimos años de vida. Consideraba que los huérfanos de la violencia de género eran las víctimas invisibles de la violencia de género, porque es cierto que bueno, la sociedad está muy concienciada con esta lacra que es la violencia de género, pero muchas veces no pensamos en que después de esos asesinatos quedan unos huérfanos que, como decía ahora mismo Raquel, ellos han sido víctimas de toda esa violencia, la han vivido, si no la han padecido en sus propias carnes, incluso a veces como instrumentos para infligir dolor a sus madres. Entonces, es cierto que no somos tan conscientes de cuál es la terrible realidad de esos huérfanos y de las familias que los acogen. Entonces, a través de la actividad del fondo hemos hecho una labor de acompañamiento, de seguimiento a las familias con las que hemos trabajado, y esto nos ha permitido conocer de primera mano cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan. Porque están muy perdidos, me imagino, cuando esto ocurre, ¿no? Tremendamente. O sea, pongámonos o intentemos ponernos mínimamente en la situación después de haber vivido un drama como ese, algo tan traumático, la cantidad de trámites que hay que llevar a cabo. El procedimiento penal que deriva de la muerte de sus madres o familiares, todos los procesos relacionados con la custodia, la tutela de estos huérfanos, los procesos para tratar de proteger
patrimonialmente la situación de estos huérfanos, es una incontable cantidad de trámites para los que se encuentran muy, muy perdidos y en una situación terrible. Unos de los beneficiarios de estas becas de la Fundación Fiscal Soledad Cazorla son los sobrinos de nuestro invitado, al que no me puedo dirigir por su nombre porque prefiere el anonimato. Ayudas importantes, pero a propósito de estas ayudas y de esta situación que describía Joaquín, tú nos decías que hay una especie de maltrato burocrático, ¿no?, al que se enfrenta uno cuando, además de perderlo todo, luego tiene que volver a situarse en la vida. Sí, la verdad es que sí. No te dejan tiempo ni para hacer tu duelo. Tienes que empezar a hacer infinidad de trámites en todas las instituciones y que tienes que hacerlas, porque... Y entonces, pues bueno, yo la verdad es que no lo hice solo. La verdad es que, lo hicimos entre mi otra hermana y yo, entre mi hermana mayor y yo. Y bueno, y la verdad es que sí que nos han ayudado desde el ayuntamiento de nuestra ciudad. La verdad es que como no existe ningún protocolo que te ayude a esto, no hay en ninguna institución nada regulado para ayudar a las familias de los huérfanos y a los huérfanos. No hay ningún protocolo que te ayude o que te dirija, ¿no?, a saber lo que tienes que hacer, porque hay que hacerlo y es necesario. Toda serie de trámites. Y bueno, la verdad es que yo tengo que decir que en ese sentido el ayuntamiento de nuestra ciudad suplió esa carencia y articuló una serie de medios para intentar ayudarnos en la medida de lo que podían y lo que sabían, ¿no? La verdad es que hicieron, yo creo, que lo que pudieron, y bueno, eso tengo que agradecer. Lo mismo que agradezco enormemente al Fondo de Becas de Soledad Cazorla, pues porque también han estado ahí, ¿no? Y aparte, pues con las becas para los huérfanos, pues aparte nos han acompañado en este proceso y han estado pendientes de saber, pues, si estábamos haciendo todo lo que... Un poco de revisar, ¿no? De habéis hecho esto otro, para todo lo que necesitéis estamos aquí. Bueno, eso para nosotros ha sido un apoyo tremendo. Claro, también. Pensar en la burocracia por vosotros, ¿no? Anticiparse, ojo que cumple el plazo, ojo que tenéis que mandar esto, porque... Sí, claro. Eso es. Ya. Sí, que nosotros contamos con ese apoyo, aparte de que te mueves tú también, porque no solo... Bueno, te mueves y te mueves varias veces porque no tienes la cabeza bien. O sea, esto es un... Es un proceso lento, ¿no? Es un proceso lento. Es un proceso lento y como no estás bien, pues, tienes que sobrevivir y tienes que hacerlo. Tienes que levantarte por las mañanas, que no te quieres levantar, te tienes que levantar por los niños y por continuar haciendo todo esto que te obligan o te ves obligado a hacer. Fíjate, Joaquín, hablábamos con Raquel Orantes, que no tuvo atención psicológica. Hablamos con el tío que se ha hecho cargo de estos dos huérfanos, que sí, que ya ha podido tener en lo que se ha traducido la conciencia social que hay en España y las leyes de atención a la violencia de género, fundaciones como la vuestra, y sin embargo, dice, el acompañamiento. Es que eso es insustituible, esa necesidad, ¿no? Sí, y es algo esencial. O sea, es que de verdad hay que tener en mente la situación traumática en la que se encuentran y que las primeras preocupaciones son, pues como decía Raquel, de dónde vamos a dormir esta noche. O sea, si además tengo que estar pensando en a qué ayudas puedo acceder, qué trámites tengo que iniciar yo, pero de todo tipo, de herencias, tutelas, patrias potestades. Es una cosa muy, muy complicada. Además es una materia especializada que la gente no tiene por qué saberla, no es lo habitual que se sepa. No sé si el tío de estos niños quiere contarnos qué pasa con el patrimonio, porque claro, en este caso el padre de los niños es el verdugo de su madre, y ahí habría un patrimonio compartido o había habido, o por lo menos una herencia de los niños de ese padre. ¿Eso cómo queda? ¿Eso cómo se gestiona con la otra parte de la familia? Bueno, pues la verdad es que la otra parte de la familia, pues en nuestro caso no ha estado presente, no ha participado en nada y encima, pues más adelante pensábamos que nos están acercando,
Y más adelante pues nos hemos enterado que encima, pues aparte de esa familia, pues en concreto su hermana, pues ha ayudado a su hermano asesino a deshacerse de los bienes de su hermano para que la justicia no los coja para los niños, para sus hijos. Para indemnizar a todas las personas a las que tiene que indemnizar y a todo. Bueno, eso pues también otro trago que tuvimos que soportar y seguimos, claro. Dolor sobre dolor. Fanny Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Psicóloga clínica, especialista en violencia, infancia y adolescencia de la Asociación de Psicoterapia y Psicología Feminista. Ajá. Ella atiende a niños que han perdido a sus madres en un asesinato machista. Una de las estrategias de la violencia machista, Fanny, es el aislamiento de las víctimas. ¿Eso se nota luego en el duelo? Claro que se nota en el duelo, porque no hay apoyos, no hay recursos, ¿no? De repente para todo el mundo es una situación prácticamente desconocida. Entonces, el aislamiento al que ha estado sometida la familia y en concreto las madres significa que en este caso las criaturas tienen pocos apoyos y sobre todo se enfrentan con la incredulidad de la sociedad, con la incredulidad del vecindario, con la incredulidad de toda la gente que conocía, ¿no?, a ese agresor y a esa mujer que ha sido víctima. ¿Cómo hacéis para que el pasado cómo no determine el futuro de estos niños? Efectivamente, esa es la clave, ¿no? El pasado existe y el pasado hay que aceptarlo. No se trata nunca de negar lo que ha sucedido, ¿no? A mí me gusta mucho el título de un libro de Benedetti que dice que el olvido está lleno de memoria. La historia es la que es, no la podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer con la historia es que nos duela un poquito menos, que esté un poquito menos presente. Estas situaciones de violencia son iguales que una catástrofe, generan un trauma. Después, como muy bien se ha explicado, a lo largo del proceso hay procesos de retraumatización continua, ¿no? Entonces, la clave es poder contar la historia sabiendo que los niños y las niñas no han tenido nada que ver, que no es su responsabilidad, porque dentro del pensamiento mágico siempre hay una idea y es que se plantean qué podrían haber hecho, ¿no?, para que esto no hubiera sucedido. Entonces hay que trabajar el desresponsabilizar, hay que trabajar el aceptar la historia y hay que trabajar que en este caso sobre todo el padre es una figura que tenemos que poner en cuestión. El padre no es el padre que pone un espermatozoide, sino que el padre es aquel que cuida, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con la figura paterna y hay que generar un trabajo importante para poder aceptar que ha sido tu padre biológico, ¿no?, el que ha matado a tu madre. ¿Hay mucho estigma por ser hijo o hija de una mujer asesinada por violencia machista o eso ha cambiado afortunadamente en la sociedad española? Hay muchísimo estigma y se manifiesta de dos maneras. Por un lado, siempre va a ser la persona que es el hijo o la hija de, y entonces parece que su identidad va a estar siempre asociada a esto. Y por otro lado, en la sociedad, con esa idea genética, ¿no?, que tenemos, bueno, pues se puede generar un miedo y un rechazo a estos niños y estas niñas que han sido víctimas de la violencia, no vaya a ser que se parezcan a su padre biológico. Entonces, por un lado, o se habla continuamente, o se niega, o se les tiene miedo. Joaquín. Sí, nosotros al hilo del estigma que mencionabais nos hemos encontrado con casos en el que las becas se utilizaban en parte para sufragar gastos de transporte para cambiar de centros a los niños, porque bueno, por increíble que parezca, al final pues es el estigma casi que más se queda es el ser los hijos del asesino más que los hijos de la víctima. O sea, es algo que nosotros nos hemos encontrado y hemos visto. Raquel, ¿tú cómo lo has llevado? Yo personalmente como mujer creo que hay dos partes, ¿no? Ser mujer de una víctima, no me gusta llamarlas víctimas, no nos gusta, por lo menos a mí, llamarme víctima, pero bueno, como mujer lo he podido llevar mejor o peor, pero sí que los hijos varones lo llevan bastante peor y en el caso de mi hermano, con la edad que tienen, pues se le ha estigmatizado mucho más, ¿no?, como posibles maltratadores por el ambiente donde se han criado familiarmente, y ellos sí que han sido peor tratados por la sociedad que yo como mujer. Fanny Sánchez, exactamente lo que nos decías. Muchas gracias, Fanny. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir terminando. Qué duro es esto. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están tus sobrinos? Bueno, pues
sobreviviendo. Yo creo que lo principal es normalizarlo todo y evitar eso mismo, ¿no? La estigmatización. Ellos tienen que... Ha pasado esto tan horrible, tienen derecho a su vida y hay que normalizarlo todo. Y sobre todo, yo creo que es lo que más me preocupaba a mí, el que se sientan culpables y que eso sea contagioso, ¿no? Mi principal objetivo era eso, o sea, vosotros no sois culpables de nada de lo que ha pasado, ni nada de lo que habéis hecho, ni de lo que no habéis contado ha sido, ¿no? Habéis sido culpables, no habéis tenido nada que ver con lo que ha hecho tu padre, ¿no? Nada. Y eso es lo que he intentado que sea por todos los medios, o sea, que sea así. Y el hecho de que, bueno, él es esa persona, él ha hecho eso, pero para nada, o sea, vosotros sois otras personas, tenéis derecho a, ¿no? a ser una vida. Y a no llevar una etiqueta, toda la vida en la frente, ¿no? Eso es, yo es lo que quiero, que no, o sea, que lo que he intentado hacer lo posible. Y bueno, yo creo que hemos tenido, bueno, en su entorno, tanto en el colegio como en todos los sitios que han sido partícipes de toda esta tragedia, yo creo que están haciendo todo lo posible. Bueno, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento a niños y padres de niños que están haciendo todo lo posible para que eso no suceda, ¿no? Porque lamentablemente a otros niños les ha sucedido. Pero sí, yo creo que es lo principal, que no haya culpabilidad, que no se les estigmatice y que tiren para adelante y sean felices con su tío, con su familia, con sus amigos, con su comunidad. Muchas gracias. Vale. Un abrazo muy fuerte para ti y para los niños. Pues un abrazo y muchísimas gracias a vosotros también. Raquel Orantes, una alegría escuchar tu voz de nuevo. Una alegría escucharte a ti también. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Joaquín García Cazorla, gracias por la tarea que hacéis. Buenas noches. No, por favor, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de visibilizar una situación tan terrible. La columna de las 9. Miguel Ángel Aguilar. ¿Dónde están las llaves, Pepa? Cantábamos de pequeños antes de la invasión de las series y de Había una vez un circo con Gaby, Fofo, Miliki y Fofito, aquello de ¿dónde están las llaves? Matarile, rile, rile. Pero las llaves del nombramiento de quien esta tarde ha tomado posesión no están en el fondo del mar, sino en la edición del Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, día 22, que publica el Real Decreto 365/2021 de 21 de mayo, donde con la firma del Rey refrendada por la del presidente del Gobierno, se dice literalmente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 67 del Estado de Autonomía de Cataluña, vengo en nombrar presidente de la Generalitat a Pere Aragonés García, elegido por el Parlamento de Cataluña en la sesión celebrada los días 20 y 21 de mayo. La traducción al catalán del Real Decreto figuraba ese mismo sábado en el Diario Oficial de la Generalitat. Dura les sec lex, de modo que el prófugo de Waterloo no ha tenido arte ni parte en el nombramiento que nos ocupa, ni el recién nombrado le debe sumisión alguna. Que en la primera fotografía tras la investidura del viernes los mozos de escuadra le rindieran honores con arma presentada, puede inducir a error, porque la culminación de la independencia prometida por Aragonés se iniciaría con un gesto simbólico que provocaría una obligada respuesta. Atentos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.